Hemos llegado al punto de hablar de sistemas editoriales. Sistemas editoriales es un término que en principio nos hace pensar en una estructura organizada, siempre en relación con un fin, en la que se van a concatenar una serie de procesos que dependen a su vez, esa concatenación de procesos dependen a su vez de un nivel de trabajo en el que se toman decisiones, y podemos suponer que también hay una cadena de mando, por llamarlo de esa manera. Esto nos pone en la perspectiva de una aproximación al proceso de la gestión editorial en que vamos a contemplar o a considerar en términos globales, en términos, si se quiere, de gestión pública incluso. Vamos a considerar todo lo que hemos conversado hasta ahora acerca de la decisión de editar, acerca del rol del editor, acerca de qué es una casa editorial. Lo vamos a considerar ahora en una dinámica global en la que todas estas cosas están engranadas. Entonces podríamos comenzar por decir que estamos en presencia de un sistema editorial cuando podemos asegurar que en un determinado momento de espacio y de tiempo, la actividad de gestión de los contenidos, de producción de libros y en general de publicaciones, logran o entran en una relación de interdependencia en el tiempo y el espacio, decía, en la que se van a conjugar, a aliar o incluso a competir elementos, actores, factores diferentes. Para decirlo de otra manera, digamos que pensamos en que hay un sistema editorial cuando podemos afirmar que 3, 4, 5, 6, 8 o 10 casas editoriales están aliadas y trabajan de forma coordinada y organizan su gestión comercial. Obviamente también la gestión propiamente del contenido, la gestión editorial, la organizan en relación con unos objetivos que pueden no ser comunes. Si están compitiendo, sus objetivos difieren porque cada una de estas casas editoriales persigue alcanzar unos beneficios propios, pero puede ser que sus objetivos coincidan en el sentido de garantizar, asegurar que en el mercado en el que van a concurrir se den ciertas condiciones en las que todos puedan trabajar. Esta es una manera primaria y bastante elemental, pensar que la actividad de un determinado sector productivo, en este caso la actividad del sector del libro, se organiza en relación con una dinámica de mercado y en relación con una claridad de objetivos que pueden o no entrar en colisión con las de otras casas editoriales, pero en la que todos van a coincidir en cuanto a la necesidad de garantizar que ese mercado dinámico no deje de fluir y que en esa concurrencia, en ese encuentro de todos estos elementos, todos estos factores, todas estas casas editoriales, se produzca realmente lo que se quiere, que en definitiva es hacer circular el libro, hacer circular el valor incluso que ese libro pone en juego en un determinado momento. Si lo ponemos todavía más en la tierra, digamos que aún en situaciones de competencia muy abierta, las casas editoriales tienen conciencia de cuál es su mercado, cuál es su público, dónde tienen más fortalezas, en qué puntos sería importante ganarle terreno a otras, y todo eso a veces tácitamente, pero también de forma explícita, por encuentros, por acuerdos, por conversaciones. Todo esto va dando lugar a una serie de relaciones en las que se busca la manera
de que todos simultáneamente puedan funcionar y trabajar. Visto así, en un sentido bastante general y viéndolo como quien ve desde un dron, mirándolo así, digamos que es o parece natural pensar que el sector industrial, editorial, de gestión de contenidos de cualquier país o cualquier territorio, en cualquier contexto, está organizado y funciona en una dinámica en la que hay unas relaciones más o menos claras de intercambio, de competencia o incluso de cooperación. Si esto no es así exactamente en la cruda vida real, eso no desmiente el hecho de que se puede pensar que un sector productivo se maneja o se mueve de tal manera que termina dándose a sí mismo una forma organizada y por lo tanto termina constituyendo de algún modo un sistema de funcionamiento y de relaciones en las que en definitiva cada unidad, cada actor por su parte, por su lado, va a tratar de lograr al máximo posible sus objetivos y aunque en algún momento sean competidores, esto va a propiciar, como decía, que haya una visión global, una visión de conjunto de lo que se está haciendo y esto favorecería una cierta estabilidad en esas relaciones que podemos verlas perfectamente enmarcadas en una dinámica de mercado. Sin embargo, la noción de sistemas editoriales, ya en un sentido más preciso y más riguroso, se refiere en parte o en primer lugar a la posibilidad real o no de que haya estructuras de organización de gestión editorial de unidades diversas, a veces distintas por su naturaleza o por la naturaleza de sus objetivos, pero todas engranadas en relación con unos fines generales que son establecidos, dictados, sistematizados de hecho y propiciados por un determinado actor, que podríamos decir por un ente rector, para utilizar una expresión muy propia del ámbito de la administración pública. Podemos decir que un sistema editorial desde este punto de vista sería lo propio de la puesta en marcha y de la ejecución de políticas del sector público en cualquier contexto. Podríamos decir más aún que si un Estado tiene una determinada política pública de gestión editorial, de gestión del contenido, de gestión incluso de la actividad lectora, lo natural, entre comillas, lo lógico o lo esperable es que todo esto esté organizado en una red, en un sistema de, como decía, unidades específicas que responden todas a un lineamiento central. Podríamos pensar que la editorial Monteable Editores, El Perro y la Rana, por ejemplo, son dos unidades dentro de una plataforma que contempla otros factores que específicamente se ocupan de gestionar contenido y producir publicaciones. Esa gestión de contenidos y esa producción de publicaciones responde en ambos casos a un lineamiento que viene de un ente, que en este caso es el Centro Nacional del Libro, que a su vez posibilita y facilita, gestiona, se ocupa de garantizar que se cumplan unos lineamientos que son política de Estado, incluso lo concibe
también diseña, piensa en términos más amplios esa gestión que abarca la promoción de la lectura también, entonces podríamos decir que estamos en presencia de un sistema editorial en el que estas dos editoriales que están en línea con un ente rector que dicta o que es responsable de que una política que se dicta se ejecute, también tiene relación con un proyecto o con una política, con una línea de trabajo para promocionar la lectura. Y de ese encuentro, de estos tres entes, no digo que sean los únicos del ejemplo que estoy poniendo, estoy señalando que son tres entes o tres actores significativos para dar una idea de lo que se quiere decir. Nosotros podríamos decir que como a su vez la actividad de Monte Ávila, la del perro y la rana, y la de la gestión de la promoción de la lectura, son actividades que generan actividades, que a su vez generan relaciones, que suponen que ocurren cosas, que se dan resultados. Todo esto nos da la idea de cómo en un sistema editorial estamos hablando no solamente de la organización, del enlace, de la concatenación de actividades específicas, de unidades específicas de gestión editorial. No se reduce solo a la gestión editorial desde el punto de vista de producir libros, sino que hay una serie de acciones y actividades conexas que no son propiamente actividad editorial, pero que tienen gran relevancia dentro de la dinámica que supone la ejecución de una política pública. Esa sería una manera de pensar un sistema editorial. Si piensan que hay un sistema que puede ser concéntrico, por ejemplo, de editoriales, desde las principales que están establecidas en un lugar, en el caso de Venezuela sería Caracas, y otras que están no subordinadas, sino conectadas con estas, y pensemos que hay una en cada estado, o hay 5 en otras ciudades del país, nosotros podemos entender que en la medida en que funciona en atención a unos lineamientos comunes que hacen su actividad, realizan su actividad en atención a esos lineamientos comunes, buscando que se logren unos objetivos previamente establecidos, que están programados, que están planificados, que están proyectados en el tiempo, ese grupo de editoriales, que son editoriales seguramente específicas con perfiles particulares, que pueden ser perfiles regionales o pueden responder más bien a temáticas, a ciertas orientaciones de trabajo, porque tal vez no es solamente que hay una en Táchira o en Zulia, sino que hay 2 o 3 que se especializan en producir, publicar contenidos, podrían ser de apoyo para planes educativos, mientras que otras se concentran más en literatura, otras se concentran más en recuperar la memoria de la región en la que se encuentran. Por lo tanto, habría una diversidad de búsquedas, de propósitos desde ese punto de vista, todas engranadas en la medida en que entran en una relación de interdependencia y de cooperación, terminan constituyendo no solo un sistema, sino que terminan activando una serie de dinámicas de trabajo en las que se van de algún modo alimentando unas a otras. Sin embargo, un sistema editorial de esta índole podría no funcionar así. Podría ocurrir que, aunque están en ese sistema, no tengan comunicación entre sí o no sean interdependientes, sino que cada una cumple con el cometido que le corresponde,
Y en la medida en que cada una cumple con el cometido que corresponde, aunque no lo hagan en conjunto o aunque no mantengan relaciones de cooperación, logran que se lleve a cabo y se ejecute la política. No son estas las únicas formas de pensar en un sistema editorial o en sistemas editoriales. Aquí, cuando pensamos el sistema editorial desde este punto de vista en el que ponemos el foco en que es posible y puede ocurrir y ocurre que un Estado establezca una estructura de ejecución de una política y de realización de planes en el ámbito editorial, también puede ocurrir que haya en el sector privado un comportamiento similar o un tipo de estructura similar, solo que su naturaleza y su razón de ser es muy distinta. Y pongo el caso de cualquiera de los grandes conglomerados editoriales, como puede ser el caso de Planeta o Penguin Random House, que para efectos de este tipo de conversaciones siempre van a salir a relucir. Como hemos comentado, estos grandes conglomerados son el resultado de la adquisición e integración en una plataforma, en una gran estructura de sellos editoriales muy distintos que tienen perfiles muy definidos y que orientan, por lo tanto, su gestión, su trabajo a cosas que pueden no tener correspondencia con lo que haga otro sello. Podemos tener que un conglomerado tiene integrada en su estructura una editorial que solo publica ensayos de pensamiento crítico, social, y otra que solo publica libros de interés general con énfasis en la autoayuda o simplemente autoayuda, que podríamos considerarlos sellos no antagónicos, pero sí sellos muy diferenciados, que podríamos decir que uno está en la antípoda del otro, que donde está un libro duro de filosofía analítica, no está un libro divulgativo de espíritu, el más abierto posible y más accesible posible, de autoayuda. Son dos contenidos muy distintos que dan lugar a dos tipos de libros muy diferentes, pero resulta que ambos sellos, con esas características tan disímiles, coinciden en una estructura en la que son ambos tributarios de una casa matriz, vamos a decirlo así, de una entidad, de un grupo concreto de propietarios, de dueños, de inversionistas, de decisores, que en definitiva son los que establecen la línea editorial de ese gran conglomerado que se desagrega en la orientación del trabajo de una gran cantidad de sellos editoriales, que alguna vez fueron editoriales independientes o editoriales que también en un punto pudieron haber sido conglomerados o casas muy grandes y de todas maneras fueron absorbidas, como pasó con el grupo Anaya, que terminó siendo una unidad más o una empresa más de el grupo Hachette de Francia, por ejemplo. Con esto lo que estamos tratando de mostrar que del mismo modo como en una galaxia hay sistemas solares y en esos sistemas solares hay planetas, planetoides, planeticas, satélites, etc.
en el ámbito de lo que podríamos llamar, o se puede llamar, el sector del libro, también vamos a encontrar este tipo de estructuras, este tipo de realidades. Lo cual no significa, porque es así, que haya editoriales independientes que mantienen su autonomía, que han apostado por preservar su línea, su orientación, su negocio en ámbitos muy específicos y van adelante. Eso digamos, no contradice y ni siquiera amenaza la realidad de esto que llamamos los grandes conglomerados y que activan dinámicas de gestión editorial que pueden llegar a afectar la gestión del contenido en un punto que va más allá de lo que estrictamente consideraríamos los planes de una organización, si llegara a darse el caso de que en un determinado momento se le diera prioridad y más peso a unas ciertas líneas de orientación de los contenidos en detrimento de otras por un asunto de rentabilidad. Con esto quiero decir que puede ocurrir, y eso ha pasado en los hechos, que ciertos sellos editoriales que son absorbidos por estos grandes conglomerados quedan apagados o en suspenso, o nadie sabe qué pasa con sus libros, o no volvemos a ver su producción, o se queda no restringida porque no pueda salir de allí, pero sí se queda, digamos, fija desde el punto de vista de su actividad en un determinado país, aunque este sello maneje el mercado de 20 o 30 países, y de ahí puede ser que vaya incorporándose a otros mercados. Realmente puede ocurrir eso, puede ocurrir que un conglomerado sea propietario o haya integrado en su red 50 o 30 sellos editoriales, pero que esos 50 o 30 sellos editoriales solo permanezcan activos de forma sostenible, o más que de forma sostenible, de manera permanente, unos 15 o 20. Sin embargo, no quiere decir que esos otros sellos hayan sido eliminados o extinguidos. Simplemente pueden estar durmiendo, apagados, a la espera de reactivarlos. O puede ser que su presencia en algún momento ya no sea tan... no tenga ya el alcance tan general que puedan haber tenido en otro momento. A veces, o mejor dicho, para poner un ejemplo, algunos sellos como Taurus o Paidós, hubo un momento en que uno no entendía qué pasaba, no se conseguían sus libros, o solo se estaban en Argentina, o solo se producían allá y se conseguían en menor volumen, y en algún momento vuelven a aparecer y otra vez está Taurus posicionando, poniendo cosas en circulación. Esto es simplemente a título de ejemplo en un sentido muy específico. Digamos entonces que pensar en sistemas editoriales, aunque tradicionalmente ha tendido o puede tender a verse como opción A, la natural entre comillas, organización o el natural acoplamiento de la dinámica del sector editorial que se va dando en la medida en que se desarrolla la actividad de todos los actores que están allí, y se puede decir que se constituye un sistema, porque hay un sistema de relaciones, es un sector industrial que tiene, por lo tanto, necesidad de una serie de procesos que van dando a su vez resultado a otra serie de procesos, y todo eso de un modo u otro va a terminar organizándose. Es una manera de verlo, por eso diría que es como la idea de un sistema natural que se va dando, que se va constituyendo y que va imponiéndole incluso muchas veces a sus actores, a sus protagonistas, la necesidad de agremiarse, la necesidad de encontrarse, de discutir, como en efecto ocurre, porque en los países hay cámaras de
del sector editorial, que no necesariamente son la misma cámara para todo. Nosotros podemos pensar que en Chile están agremiados, por ejemplo, los editores independientes, y esos editores independientes que están agremiados no necesariamente son los mismos editores que pueden estar organizados en otra figura o en otra cámara, y que son quizás editores que forman parte de grandes conglomerados, o simplemente hay países donde coinciden en esos gremios, en esas instituciones gremiales, todos indistintamente de que sean independientes o no, o hay cámaras específicas para libros de texto escolar. En fin, se puede pensar en esto como uno más de los elementos propios de cualquier sector o del desarrollo de cualquier sector del libro desde el punto de vista industrial y de su actividad fundamental. Va a terminar ocurriendo esto, pero también se puede ver, como decía, de una forma menos espontánea, porque cuando pensamos en la integración de actividades desagregadas inicialmente y luego organizadas, integradas a una dinámica que responde a un lineamiento central, a una política, como es el caso de lo que sería un sistema editorial público, ya vamos a ver que allí no se trata de que en la dinámica, en el desarrollo de esas actividades, van a ir surgiendo unas necesidades que van a dar lugar a que todos se pongan de acuerdo y lleguen a la idea o lleguen al resultado, realmente puedan implementar unas formas de comunicarse, de mantenerse integrados, de establecer unos lineamientos generales. Eso no funciona así. Lo que va a ocurrir es que un ente rector, en este caso el Estado, va a establecer una política y unas líneas de trabajo que requieren de la incorporación a una red, a un sistema. Por eso hablaba de una estructura que puede ser concéntrica, de unidades de producción, de gestión, administrativas, de diversa índole, de promoción, que van a responder todas en un determinado momento a una política, un lineamiento, y desde ese punto de vista van a constituir un sistema. Y el otro caso, que es el de el sistema editorial, que supone y está implícito en la constitución de grandes conglomerados que a su vez presionan con mucha fuerza, tienen una gran influencia en el ámbito real de producción, circulación, difusión, divulgación, promoción de contenidos editoriales, y que desde ese punto de vista tienen un efecto en la manera como muchas veces termina organizándose el sector del libro en un determinado contexto. Pueden terminar afectando de manera real y visible esto de lo que hablo, de que en un determinado momento el peso y sobre todo el poder de negociación, la capacidad de expansión y de ocupación de ámbitos de mercado pueden terminar incidiendo en que editoriales más específicas, editoriales independientes o alternativas, e incluso las públicas, pueden incidir en que se vean en la necesidad de replantearse su actividad, de replanteársela en términos muchas veces favorables, porque pueden crearse estructuras y ciertas redes de cooperación para mantenerse, para sostenerse. Hay muchas maneras como el impacto que tiene como un gran volumen en el universo
el impacto que tiene, digamos, gravitatorio, vamos a decir así, sobre otros elementos, esto puede dar lugar no necesariamente a cosas catastróficas, esto puede dar lugar también a búsquedas, a estrategias, a dinámicas que se orientan más a la cooperación y a la relación de encuentro y fortalecimiento de ciertas cosas que pueden ayudar a que eso que se llama bibliodiversidad o el ecosistema del libro y la lectura, digamos, no pierda diversidad o no pierda pluralidad. En todo caso, algo que es muy importante aquí es no perder de vista que, como lo hemos venido diciendo, la gestión editorial responde siempre a fines sociales y objetivos comerciales. Que cuando hablamos de una estructura, un sistema editorial público, estos fines sociales suelen estar orientados a logros de alcance general, a fines generales que se plantea la sociedad, y en esa aspiración de lograr que ciertos objetivos específicos que favorecen por igual a la sociedad o que favorecen de manera diferenciada por una cuestión de política de Estado a ciertos sectores, esto va a tener siempre una orientación en la que tiene mucho más peso el fin social. En términos explícitos, realmente se apuesta a lograr cierto tipo de impacto y de cambios favorables para la gente, mientras que en un sistema editorial privado, el fin social siempre tiene mucho peso, el sentido político, cultural de lo que se hace siempre tiene mucho peso, pero eso no significa necesariamente que el propósito, o mejor dicho, que el impacto de orden social, cultural, político, intelectual, que pueda tener la actividad en esa dimensión fuerte que plantea, por ejemplo, un conglomerado, no necesariamente es algo explícito y es un propósito que se busca como una finalidad. Pero insisto en que esto no quiere decir que los grandes proyectos editoriales del gran capital industrial, financiero que está en el mundo de la gestión editorial, no quiere decir, repito, que no piense y no se plantee en términos sociales y políticos los logros de su gestión. Simplemente no se trata, en el caso de estos conglomerados, de plantearse políticas para unos determinados logros de orden social, porque esa no es su naturaleza ni es su función. Es su naturaleza y su función es comercial y va dirigida a la capitalización con la mayor eficiencia posible, que implica a mayor eficiencia, mayor rentabilidad. Y eso responde justamente a su naturaleza de empresa, que en última instancia puede tener el impacto social el mejor, si fuera el caso, pero no porque eso sea un propósito explícito ni porque eso sea su fin último. Por el contrario, en un sistema editorial público, ese fin último sí es algo explícitamente buscado. Los estados sí se plantean como tales políticas que, si se van a ejecutar a través de la actividad de una estructura pensada y gestionada desde la administración, es porque van a responder a unos logros que muchas veces son logros que tienen además relación o conexión con políticas mayores, como puede ocurrir en el caso de un país que a través de la gestión editorial se proponga
acciones de promoción de la lectura que buscan aproximar a este país a la consecución de las metas que en un determinado momento puede haber establecido, por ejemplo, la UNESCO. Ahí hay una gran diferencia. Todo esto no niega, sino que tiene como fondo el hecho fáctico de que una vez que se establece, una vez que se asientan organizaciones de la índole que sean en un determinado espacio y tiempo, o en un espacio-tiempo determinado, e inician su trabajo, el tipo de dinámica que se desata va a dar lugar a un cierto sistema, va a dar lugar a una serie de relaciones y a unas interrelaciones que por sí solas tienen un sentido, pero que, digamos, en ese caso estaríamos hablando de un momento muy primario, muy no básico ni elemental, sino primario de lo que podríamos llamar un sistema editorial. Quiero decir entonces que espontáneamente se puede pensar que terminan constituyéndose de manera clara e incluso con resultados a la vista, dinámicas que giran todas en torno de un asunto concreto, que en este caso es el de producir, publicar, divulgar, etcétera, contenidos, libros, sean impresos de cualquier otra forma, bajo cualquier otra forma. Podemos pensar eso, podemos pensar en lo que hemos dicho, estructuras organizadas, administradas, con unos objetivos muy claros, que además tienen asignadas, hay previsiones y provisiones presupuestarias y financieras que están concebidas y desagregadas en una serie de partidas, de cuentas. Es decir, son estructuras que cuentan con un presupuesto y con una serie de protocolos para la ejecución de ese presupuesto. Son estructuras en las que se puede pensar en la edición programada con base, como decía, en una serie de metas que son de orden público y que responden más que todo a un fin social. Y también podemos pensar en grandes estructuras en las que no hay un presupuesto asignado, sino que hay una expectativa de gestión y generación de ingresos que tendrían que convertirse en riqueza y capitalizarse, que plantean expectativas reales y muy fuertes de rentabilidad, y que no son ajenas estos sistemas a la realidad y que no están divorciados de la sociedad, pero no tienen como fin último lograr aquellas cosas que se supone que son propias de la finalidad y del rol que cumple el Estado. Y en todo ese mundo o en todo ese universo están los editores independientes, que muchas veces, digamos, no están propiamente insertos en ningún sistema sustantiva y explícitamente establecido, como podría ser un sistema editorial público administrado por el Estado, concebido y administrado por el Estado. Tampoco forman parte de los grandes conglomerados y están más bien, como decía, insertos en esa dinámica que se da, pero que ha propiciado que se constituyan organizaciones gremiales y que se logren constituir en muchos casos plataformas, redes que de verdad terminan dándoles también solidez, fortaleza y una capacidad no solamente de gestión, sino de negociación y de afirmación en contextos que pueden incluso llegar a ser muy críticos. Con esto estaríamos dándole cierre a nuestras sesiones de trabajo y no puedo dejar de
comentar, de decir que en todo esto que hemos hablado, aunque yo creo que no lo he dicho de manera tan explícita, lo más importante es no perder de vista que la gestión editorial y por lo tanto el rol del editor tiene muchísimo que ver, realmente está muy comprometido o tendría que pensarse así con la gestión de la lectura, que en definitiva, en la medida en que la gestión editorial o en la medida en que un editor lo que va a plantearse y lo que va a ejecutar, lo que concretamente va a producir son experiencias de lectura, en esa misma medida es importante siempre pensar que los editores, las editoras, trabajamos en relación con eso, que nuestro rol va orientado siempre a gestionar, propiciar, facilitar, garantizar y luchar por experiencias de lectura, por hacer posible que en definitiva la mayor cantidad posible de personas tengan acceso a la lectura, que sea un acceso a la lectura de calidad, valioso, favorable, productivo, fructífero, y que en definitiva contribuya a cultivar y fortalecer cada vez más la vida, lo vital, que es una manera de decir que contribuimos en nuestro trabajo y con la gestión de lo que hacemos, contribuimos a que sea más plena la vida para la gente. Muchísimas gracias a el Centro Nacional del Libro, al Perro y la Rana, a la Universidad Nacional Experimental de las Artes por permitirme de nuevo tener esta posibilidad de conversación con la gente que quiere formar parte de este mundo del libro, la lectura y la gestión editorial.